Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Pasa pronto la vida, apresura a caminar. Pasa pronto la vida, como una estrella fugaz. Pasa pronto la vida, se despide en su final. Pasa como neblina, ¿dónde irá? Pasa pronto la vida, pero yo sé dónde iré. Cuando cierre aquí mis ojos, ante Dios los abriré. Mi vida se levantará del polvo, yo sé que mis ojos me verán. Y aunque deseas que mi carne llore, Jehová. Mi vida se levantará del polvo, yo sé que mis ojos me verán. Y aunque deseas que mi carne llore, Jehová. Porque de oídas te había oído, ahora mis ojos me ven. Sé que un día en tu presencia yo estaré. Pasa pronto la vida, solo puede recordar que han pasado los días y que nunca volverá. Pasa pronto la vida, no da tiempo para más. Pasa cuando tu mente menos pueda imaginar. Pasa pronto la vida, pero yo sé dónde iré. Cuando cierre aquí mis ojos, ante Dios los abriré. Mi vida se levantará del polvo, yo sé que mis ojos me verán. Y aunque deseas que mi carne llore a Jehová. Mi vida se levantará del polvo, yo sé que mis ojos me verán. Y aunque deseas que mi carne llore a Jehová. Porque de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Sé que un día en tu presencia yo estaré. Le damos la bienvenida de nuevo al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estamos compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 y versículo 13, donde dice: Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Aquí empieza un largo paréntesis de Pablo, y lo hallamos desde el versículo 13 al versículo 19,
En esta ocasión dice aquí en el versículo 13, antes, es decir, previamente. Pablo está considerando el periodo tiempo anterior a la entrega de la ley, como dice el versículo 13 que hemos leído, que corresponde al periodo desde Adán hasta Moisés. En este periodo anterior a Moisés y anterior a la ley, la podemos, por ejemplo, comparar con Romanos 4:15, donde dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Durante el periodo desde Adán hasta Moisés había pecado y había muerte, pero no había transgresión, puesto que no puede haber transgresión si no hay ley, es decir, si no existe. Había por tanto pecado, como se ve en el acto del asesinato de Caín hacia Abel, Génesis capítulo 4, y la maldad del mundo antediluviano, como podemos hallar en Génesis capítulo 5 y principio del capítulo 6, donde nos dice la palabra de Dios que toda la humanidad, los designios de su corazón era solamente hacer maldad. Por tanto, hallamos aquí el pecado. También nos sigue diciendo este versículo 13 de Romanos 5, pues antes, como he compartido, antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa, es decir, incrimina, no se acusa, no se reprocha. El pecado estaba presente, pero no era contado, es decir, considerado como transgresión hasta que vino la ley. Y la ley vino, como nos dice Gálatas capítulo 3 versículo 19, está diciendo ahí también Pablo a los Gálatas, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a la quien fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador. Hallamos aquí que la ley fue dada para dar al pecado el carácter adicional de transgresión y para que el pecado fuera aún más pecaminoso, como dice Romanos 7:13. El pecado de Adán fue considerado, por tanto, como transgresión, como dice el versículo 14, donde está diciendo, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Desde Adán, por tanto, hasta Moisés, aunque la gente no infligió igual como hizo Adán, ellos no quebrantaron un mandamiento claramente revelado como lo hizo Adán. El punto principal que Pablo está transmitiendo aquí, en estos dos versículos, en el 13-14, es que la muerte pasó a todas las personas, versículo 12, no porque ellos pecaron, sino porque Adán fue el que pecó. Fue el pecado de Adán lo que trajo la muerte sobre la humanidad. La gente desde Adán hasta Moisés no pecaron como Adán. El pecado de Adán fue una violación voluntaria de un mandamiento directo dado por Dios a Adán directamente. Sin embargo, la muerte reinó sobre ellos no por causa de sus acciones, sino por causa del acto de Adán, es decir, de la simiente de Adán que pasó de unos a otros. Hoy podríamos usar la ilustración de los niños que mueren. Estos bebés nada saben acerca del bien y del mal, pero ellos mueren. Esto debe de recordarnos del efecto universal del pecado de Adán, que la paga del pecado es muerte, y todo ser humano, es decir, incluyendo estos niñitos, estos bebés que mueren, es consecuencia de que también ha sido transmitido, es como si fuese un virus, ha sido transmitido también a estos bebés, por tanto ellos también mueren porque han sido transmitidos. Por causa de su transgresión, la sentencia, por tanto, de la muerte pasó absolutamente a todos los hombres y a todas las mujeres, incluyendo también a los bebés y incluyendo también a los niños. Ahora bien, Adán dice que es
figura o tipo de aquel que había de venir, es decir, de Jesucristo, como dice el versículo 14 de Romanos 5. Adán es un tipo de Cristo, como también nos dice en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Jesucristo es llamado Adán, el postrer Adán, y Cristo también es llamado el segundo hombre en contraste con el primer hombre, es decir, con Adán. Esto se halla en el mismo capítulo y en el mismo versículo de 1 de Corintios 15, 47. Pablo utiliza aquí la analogía entre Adán y Jesucristo. Y hallamos aquí algunas coincidencias entre Adán y Jesucristo. Pero si las comparamos detenidamente, es para tener un bolígrafo a mano, un papel y escribir todo esto que te voy a estar diciendo para que encontremos verdaderamente lo que es Adán, lo que hizo Adán y lo que hizo el postrer Adán, es decir, Jesucristo. Por ejemplo, Adán, el primer hombre, lo encontramos en 1 de Corintios 15, 45. Jesucristo, el postrer Adán, 1 de Corintios también 15, 45. Adán fue hecho un alma viviente, 1 de Corintios 15, 45. A Adán le fue dada vida, como nos dice en Génesis 2:7 cuando Dios creó al hombre que le infundió aliento de vida. Sin embargo, Jesucristo fue hecho espíritu viviente, 1 de Corintios 15, 47. Cristo es el que da vida. Y para ello hay varios versículos de la Biblia, por ejemplo, Juan 5, 25, también versículo 25, capítulo 6, versículo 33. Además, en Juan 10:10 dice claramente el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Fijémonos bien que cualquier religión, cualquier hombre o mujer que haya vivido, por muy iluminado que sea, por cualquier religión o cualquier secta que haya fundado aquí en la tierra, ninguno, absolutamente ninguno, puede impartir vida. Solamente Jesucristo, porque Él es Dios. Y por tanto tiene el poder para impartir vida. Seguimos leyendo que Adán, animal, natural, 1 de Corintios 15, 46. Jesucristo, espiritual, también en 1 de Corintios 15, 46. Adán, origen de la tierra, 1 de Corintios 15, 47. Jesucristo, su origen del cielo, 1 de Corintios 15, 47. Vemos aquí el contraste que Adán, él nació aquí en la tierra, su origen es de la tierra. Sin embargo, el origen de Jesucristo es el cielo, aunque él no nació porque él es Dios. Encontramos aquí que Adán, el hombre, refleja a Adán en 1 de Corintios 15, 49 y Génesis 5, 3. Jesucristo, el hombre salvo, puede y debe reflejar a Cristo, como nos dice 1 de Corintios 15, 49, Colosenses 3:10, Efesios 4:24, Romanos 8:29 y bastantes versículos más que hay en la Biblia en los cuales nos dice que el hombre nacido de nuevo debe de reflejar a Jesucristo. Ahora bien, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no tiene a Cristo, nunca jamás va a reflejar a Jesucristo, pues nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu. Sin embargo, el que tiene la naturaleza de Adán, es decir, la naturaleza pecaminosa, siempre le van a atraer las cosas terrenales, las cosas de la tierra. Sin embargo, el que ha nacido de nuevo le van a atraer y va a mirar a las cosas celestiales, es decir, a las cosas del cielo, a las cosas de Dios, a las cosas eternas. Encontramos que también Adán, dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 15, 22, muertos en Adán. Jesucristo, sin embargo, vivificados en Adán, también en el mismo versículo y capítulo de 1 de Corintios. Adán es la cabeza de la vieja creación. Sin embargo, Jesucristo es la cabeza de la nueva creación. 2 Corintios 5, 17 dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
y todas son hechas nuevas. Por tanto, Jesucristo es la cabeza de la nueva creación. También nos lo dice en Efesios 2:10. Adán fue un hombre representativo, como nos dice Romanos capítulo 5, y actuó en nombre de toda la raza humana. Sin embargo, Jesucristo, un hombre representativo, Romanos 5, y él actuó a favor de toda la raza humana. Nótese lo que acabo de decir. Adán es representativo del hombre y actúa en nombre de toda la raza humana. También Jesucristo es representativo de todos los hombres, pero actúa, sin embargo, a favor de toda la raza humana. ¿Y por qué actúa Jesucristo a favor de toda la raza humana? Porque la raza humana necesita salvación. Y esta salvación ningún hombre terrenal absolutamente puede lograrla ni puede darla. Solamente aquel que vino del cielo, que es Jesucristo. Seguimos leyendo que el acto de Adán fue un acto pecaminoso, como nos dice Romanos 5:12, versículos 15, 16, 17 y 18. El acto de Jesucristo fue un acto justo, como nos dice Romanos 5:18, que fue justicia. El acto de Adán fue un acto de desobediencia, al comer del fruto prohibido que Dios le prohibió, como dice Romanos 5:19, y también Génesis 2:17, y también Génesis 3:6. Es decir, que el acto de Adán hacia Dios fue un acto de desobediencia. El acto de Jesucristo es un acto de obediencia, porque este acto de obediencia lo llevó hasta la consumación máxima que fue en la cruz del Calvario, como nos dice Romanos 5:19 y Filipenses 2:8. Esto es lo que produce el acto de Adán. El acto de Adán produce en la persona que está siguiendo la humanidad. ¿Y cuántas personas en el día de hoy y siempre les aman y gustan mucho de la humanidad? Es verdad que somos humanos, somos personas humanas y Dios conoce nuestra condición. Pero muchas personas siguen lo humano, se dirigen por las cosas humanas, y las cosas humanas son dirigidas precisamente por la desobediencia y la rebeldía hacia Dios. Por tanto, vemos que lo que produce el acto, lo que produjo el acto de Adán, esta rebeldía, esta desobediencia es muerte. Nos dice Romanos 5:12, versículo 14 y 15, que esto produce muerte. También nos dice que produce juicio de parte de Dios. Romanos 5:16 y versículo 18. También produce condenación. En los mismos versículos se encuentra Romanos 5:16 y versículo 18. Esto es lo que produce la desobediencia de Adán hacia Dios, que produce muerte, produce juicio y produce condenación. Y todas aquellas personas que no tienen a Cristo están expuestas precisamente a estas cosas. Sin embargo, Jesucristo, su acto produce vida, como nos dice Romanos 5:17, 18 y 21. También produce el don gratuito, es decir, el regalo de parte de Dios. Romanos 5:15, versículos 16, 17 y 18. También produce gracia, es decir, la gracia de Dios, Romanos 5:15. También produce justificación, Romanos 5:16. También produce justicia, Romanos 5:17, 19 y 21. Y también produce en nosotros que un día reinaremos juntamente con Él. Por tanto, si lo miramos así por lo alto, lo que produce Adán a través de su desobediencia, es decir, lo que todos nosotros, sin tener a Cristo en nuestros corazones, produce es muerte, juicio y condenación. Ahora bien, cuando el ser humano recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, es el Señor Jesucristo el que produce vida, pero vida eterna. Produce también en nosotros ese don, ese regalo gratuito de la salvación. También produce en nosotros esa gracia que nos sustenta, que nos dirige, que nos nutre, que nos fortalece cada día. También somos justificados, como nos dice, por medio de la fe. En Cristo Jesús tenemos paz para con Dios, como nos dice Romanos 5:1.
también produce en nosotros esa justicia y también sabemos que reinaremos un día con Él. Así que vemos que el postrer Adán, es decir, Jesucristo, lo que da es mucho mayor que no aquello que se recibe sin pedirlo, sino que se hereda a través de Adán. A través de Adán vamos a heredar la muerte, la condenación, el juicio. Pero a través de Jesucristo vamos a heredar, como nos dice la palabra de Dios, que con Cristo Jesús estamos juntamente sentados en los lugares celestiales. Estaremos un día. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. También nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia que el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verdaderamente, estos versículos son versículos de controversia, son versículos para pasarse hora y hora estudiándolos y luego para exponerlos en 1 minuto o 2 minutos, pero por lo menos para darlo a entender. Nótese aquí lo que acabo de leer, que dice que muchos más. En este versículo la expresión muchos más se encuentra 4 veces, aquí en Romanos 5. Adán hizo mucho mal para el hombre, acarreó mal para el hombre, pero Cristo hizo mucho más para beneficio y bendición del hombre, que es muy distinto. Por la ofensa de Adán, muchos murieron. En la caída de Adán, todos hemos pecado, y en la muerte de Adán, todos, si no tenemos a Cristo en el corazón, un día moriremos sin Dios y sin esperanza. Note la preciosa expresión que dice aquí, el don de salvación, la justificación, es un don gratuito de parte de Dios. Pero sabes, ese don, ese regalo que Dios da, no es barato ni mucho menos. No es para menospreciarlo, ni mucho menos. Es como si, imagínate que tú haces un regalo muy valioso, sumamente valioso, que te puede llevar años y años de trabajo, y se lo das a una persona. ¿Cómo esperas que lo reciba esa persona? Pues con gratitud, ¿verdad? Lo malo de ello es cuando tú ese regalo lo has preparado con todo tu amor, que sabes que a esa persona la puedes sacar, por ejemplo, de alguna dificultad grave en su vida. Imagínate que a lo mejor esa persona, por poner un ejemplo, me viene ahora a la cabeza, tiene una enfermedad y no puede ser operada. ¿Cuántos niños, cuántas personas hay así en el mundo que no pueden ser operadas por faltas económicas? Sin embargo, sale ahí una persona y le dice, no importa cuánto vale 1 millón, 2 millones, lo que sea, aquí estoy, aquí lo pongo. Ahora imagínate que esa persona, estando enferma y necesitando la operación, o necesitando lo que sea, lo rechaza y dice que no. ¿Cómo se sentiría la persona que le está ofreciendo esto? Sin embargo, Dios, sobre la humanidad, hizo mucho más que todo esto. Nos dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y nos sigue diciendo también en 1 Pedro 1:18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nótese aquí que dice que en primer lugar, Colosenses dice que hemos sido comprados por precio. Ese precio que fuimos nosotros comprados, ese precio en el cual Dios tuvo que pagar el precio, fue su preciosa sangre, fue su vida, que dio por nosotros. No fue con oro, no fue con plata, sino que fue con su preciosa sangre. También dice que nosotros fuimos rescatados. Sí, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Nosotros nos pensábamos antes que teníamos vida, y como se suele decir en la vida
En el día de hoy muchas personas dicen la vida es mía y yo hago lo que quiero. Pues déjame decirte que la vida no es tuya y tú no haces lo que quieres. Siempre hay entre bastidores alguien que te va a dirigir tu vida. Siempre lo va a haber. Pero qué bueno es que aquel que pueda dirigir tu vida sea el que te ha creado, sea el que te ha salvado, sea el que te ha dado la salvación y la vida eterna, sea aquel que está cuidando día tras día que no te falte absolutamente de nada. Porque si no lo hace Él, que es Jesucristo, lo hará otro. Y ese otro será el diablo, será Satanás. Y este lo va a hacer de una manera muy discreta, como si no existiera. Esa es su principal alma. Él está ahí como que no existe, pero está. Y lentamente va haciendo que te apartes de Dios. Lentamente va haciendo que tú vayas confiando en ti mismo o en ti misma. Pero lentamente déjame decirte que vas al precipicio de la muerte, donde ya no hay vuelta atrás, donde ya no puedes volverte. La persona una vez que ha muerto no puede arrepentirse, ya que es aquí en la tierra donde debe de hacerlo. Donde debe de arrepentirse es aquí en la tierra y no en el cielo. La ofensa de Adán trajo desastre y muerte sobre la raza humana. La muerte pasó a todos los hombres, como vemos aquí en Romanos 5:12. Pero el don gratuito que ofrece el Cristo crucificado y resucitado trae perdón y vida eterna a todos aquellos que quieren recibir ese don. Por causa de la ofensa de Adán, todos los hombres mueren, como dice el versículo 15. Aquí hay un ejemplo importante de que muchos, es decir, igual a todos, pero que por medio de la muerte de Cristo, es decir, aquel que dio su vida generosamente, es el don de Dios de la vida y de la justicia, es ofrecido por todo. Jesucristo rompió el poder del pecado y de la muerte. Y esto muestra que el pecado y la muerte no pueden romper el poder de Jesucristo. Por tanto, el efecto del pecado en cada ser humano es efectivo. Más tarde o más temprano todos sabemos que la muerte llegará. O si no, mírate al espejo. Solamente lo tienes que ver ahí. Muy lentamente, pero el espejo te está diciendo que se va acercando. Solamente tienes que ver que cuando eres joven no tienes ninguna arruga en la cara. Empieza la arruga. Empieza el pelo a caerse o a ponerse blanco, ¿verdad? Pero bueno, algunos lo disfrazan tratando de maquillarse, de pintarse las canas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que por fuera parece que se puede distraer algo, por dentro no puede pasar igual, ya que la persona empiezan las enfermedades, los achaques, el cansancio, el no puedo, etcétera, etcétera. Y todo eso es, de cierta manera, sabemos que la muerte un día llegará. Y es inevitable, porque es la paga del pecado. Pero Jesucristo, como he dicho en Juan 10:10, Él vino para dar vida y para darla en abundancia. Ahora bien, para recibir esa vida hay que comprometerse con el Señor Jesucristo. No se trata de decir te recibo como Señor y Salvador, darme la bendición de la vida eterna, dame tu don y sigo viviendo mi vida como a mí me place. No, eso no es así, ni mucho menos. Esa no es la manera de Dios, porque Dios quiere rescatarnos, como hemos leído, de nuestra vana manera de vivir. Y eso es lo que Dios quiere hacer sobre todos y cada uno de nosotros, rescatarnos. El Señor Jesucristo vino aquí a la tierra para rescatar a todo aquel que se había perdido, a todo aquel que estuviese dispuesto a entregar su corazón, a entregar su vida a Él. Por tanto, vemos que es verdad que, como he dicho antes, el poder de la muerte nadie puede paralizarlo. Ni la moderna ciencia, solamente vemos que hay muchas veces personas que tienen enfermedades, las tienen como un vegetal, ahí puestos a una máquina. Pero sabemos que en cuanto le retiran la máquina, esa persona muere.
Es decir, la persona a lo mejor no puede ni hablar, no puede hacer nada, simplemente está allí y nada más, artificialmente. ¿Sabes? Nosotros también muchas veces vivimos, cuando no tenemos a Cristo, como esas personas. Estamos aquí en la tierra y vivimos porque vivimos, pero nada más. Ni sabemos de dónde venimos, ni por qué estamos, ni a dónde vamos. Bueno, sí, alguno puede decir, yo ya sé que nací de mi madre y de mi padre, pero nada más. Y que soy descendiente de mi abuelo, de mi bisabuelo, etc. Pero nada más. Ahí se queda la cosa. No sabe por qué está aquí en la tierra. No sabe lo que le espera después de la muerte. Pero sin embargo, la Biblia, que es la palabra de Dios, muestra claramente a cada hombre y cada mujer cuáles son las consecuencias que hay aquí en la tierra. Y que mientras estemos aquí en la tierra es el momento que Dios nos da, la oportunidad que Dios nos ofrece de poder ser salvos a través de su Hijo Jesucristo. Porque recuerda, lo mismo que hay un cielo, hay un infierno. Dios no ha creado el infierno para los hombres, sino que Dios lo ha creado para Satanás y sus ángeles, y todos aquellos que le desobedecen, y todos aquellos que rechazan el plan de salvación del Señor Jesucristo, puesto que toda la humanidad, aquellos que no tengan a Jesucristo como Señor y Salvador, nos dice la palabra de Dios, que serán juzgados conforme a mi evangelio. Es decir, serán juzgados conforme a la palabra de Dios, aquello que Dios les ofreció. Así que vemos que, es verdad, el pecado tiene poder, que es la muerte. Pero también Pablo decía, ¿dónde está muerte? Tu victoria. ¿Dónde está sepulcro? Tu aguijón. ¿Dónde está? Dice que ha sido absorbida, porque Jesucristo precisamente es mucho más poderoso que todo pecado, que todo poder de la muerte. Pues Él, en la cruz del Calvario, cuando murió, triunfó. Y con ese triunfo, a todos aquellos que le hemos aceptado, nos ha dado esa preciosa salvación. Por tanto, el efecto del pecado en cada ser humano es efectivo, como he dicho, pero puede ser anulado cuando la persona deposita su fe en Jesucristo, ya que el poder de Jesucristo es mucho más poderoso que el del pecado y el de la muerte. Mientras que la muerte es la paga del pecado, la salvación es la manifestación de la gracia de Dios. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, Dios te da hoy una oportunidad que a lo mejor no sabemos si la semana que viene la tendrás, o si mañana, o si el mes que viene. Pero Dios te la está ofreciendo en el día de hoy, si aún todavía no tienes a Jesucristo en tu corazón. Como he dicho, todos hemos heredado el pecado de Adán, y todos necesitamos la restauración y la salvación en Cristo Jesús, pues sin Él no podemos acercarnos a Dios. Sin Él un día vamos a morir, y que le diremos cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuando hayamos rechazado su evangelio. Quizá alguna persona pueda estar diciendo, sí, pero me está hablando de una religión. Me está hablando de una religión más. Yo no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una persona. La persona de Jesucristo es la única que tiene poder para darte salvación y vida eterna. Es la única persona que murió por tus delitos y pecados. Es la única persona que resucitó de entre los muertos. Y es el único que puede salvarte. Si es así, yo te animo ahí a donde tú estés, que tú puedas hacer una oración conmigo y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Para ello solamente tienes que invitarle a tu corazón. Ahí a donde tú estás, puedes repetir y decir conmigo en esta hora, Señor Jesús, repítelo y dilo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hasta ahora he vivido de espalda a ti. Soy un hombre, soy una mujer que reconozco que necesito la salvación que tú me ofreces.
la salvación que tú ganaste en la cruz del Calvario. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Desde ahora y para siempre te entrego todo mi ser y te doy gracias por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario a favor mío. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración y la has hecho con todo tu corazón y toda sinceridad, tú tienes salvación y vida eterna. Pero no solamente eso, sino que también Dios te ha dado ese don, que es su Espíritu Santo. Él te hará recordar todas las cosas que hay en la palabra de Dios. Él te guiará. Pero claro, tú tienes que leer la palabra de Dios. Recuerda, la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro más. Es cierto que lo escribieron hombres, pero hombres inspirados por Dios. Es decir, que el autor de la Biblia, que son 66 libros, es Dios. Los hombres simplemente lo escribieron. Fue dictado por el Espíritu Santo de Dios y ellos lo escribieron. Muchos de ellos ni se conocían, la mayoría. Otros muchas veces estaban escribiendo cosas, profecías y cosas que ni entendían, pero se dejaban guiar por el Espíritu Santo a través de los siglos. Aquellas profecías, todo aquello que decían, vemos que se ha cumplido. Y una de las cosas que dijo el Señor, que Él volverá, y Él volverá de nuevo. Volverá primeramente, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante, Él volverá por su iglesia. Pero volverá no por una iglesia que se pueda llamar evangélicos, protestantes, católicos, ni nada de eso, sino aquellos que tengan a Cristo en el corazón, aquellos que han nacido de nuevo. Para eso, tú que has recibido hoy a Cristo en tu corazón, es necesario que leas la palabra de Dios, para que puedas crecer espiritualmente, para que puedas estar preparado, preparada para cuando el Señor venga. Y dice la palabra de Dios que será en un abrir y cerrar de ojos, que Él no arrebatará en los aires. Que tú estés preparado, preparada, que no te pille de sorpresa. Y a toda la audiencia que también me está escuchando en este momento, me estoy despidiendo de todos ustedes. Y será Dios mediante hasta el próximo programa, si así Dios lo desea. Que Dios os bendiga a todos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré, todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Diga, Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, Señor, en ti he esperado, en ti esperaré, en ti esperaré, todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana.
Señor, en ti esperaré. En ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. En ti yo esperaré, Señor, y te cantaremos un cántico de nuestro corazón. En ti he esperado, en ti esperaré. Dilo conmigo, todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor.